49 usted. Sí, apostar la multa. La ciudad se encuentra completamente vacía. El enemigo huyó ante la impetuosa ofensiva de los patriotas y ha retrocedido en dirección de Negache y Carmona. Los que no han podido huir se esconden en los alrededores. En la ciudad solo ha quedado la propaganda demagógica y las huellas de los saqueos, robos y destrozos cometidos en los últimos momentos. El moderno edificio del Banco de la Ciudad se encuentra en completo desorden. Todas las oficinas han sido registradas, los estantes han sido forzados y en la caja fuerte nada ha quedado. En su precipitada huida, estos elementos se llevaron hasta los artículos comerciales de las tiendas y las joyas y ropas de las casas. Información sobre este pequeño hospital que ustedes tienen en Luinga. ¿Cuántos médicos son ustedes? ¿Su nombre? Este hospital de campaña estamos trabajando 3 médicos y 2 sanitarios mayores, con una compañera de FAPLA que la estamos adiestrando como sanitaria. En este pequeño hospital hemos hecho un pequeño salón de operaciones para la cirugía que se pueda realizar en campaña. Cirugía de este tipo puede ser amputaciones, esplenectomías por heridas abdominales, algunas toracotomías por heridas también torácicas, etc. O sea, resolver lo más cercanamente al frente posible las heridas de los compañeros que caen en la lucha. En Camabatel hay un cura negro para la iglesia de los negros y un cura blanco para la iglesia de los blancos. Un comandante del FNLA que fue hecho prisionero informa que los 2 curas colaboraron con las fuerzas del FNLA y la UNITA. Há outros que dizem que nós fizemos favores. Que provem os favores que a gente fez. Acabou. Porque se vem lá uma pessoa do povo pedir velas e eu não dou a outro que vem pedir vela, por que eu não posso dar? Se vem lá outro já a pedir carne, se eu dei carne já o do povo, por que depois vem lá outro e está-me a matar? A tropa matou. Eu fui lá a dizer, olha, por que está a matar? Se vocês têm fome, venham a pedir, não me matem o gado à toa, porque mataram os touros, mataram as vacas. Eu digo, mas por quê? Temos ali outras cabeças para matar. Mas matavam sem pedir, é isto que a gente não estava a gostar. E se eu utilizei um boi para todos os povos que era lá do Maua, depois eles viram que aquilo não dava nada, era uma sabotagem, por isso que me aprendiam. ¿Nos pudiera contar algo concreto de alguna actividad de los airenses contra la población? ¿Algún hecho concreto? Hecho concreto posso contar los sacos, los masacros que hanno, sacro delle roba che hanno portato via. Basta vedere, andare là a vedere le sorelle, le madri, per vedere. E le case che hanno contato in villa, tutte le case rombate e massacri. Questo è concreto. Andare là in villa, nella popolazione, vedere tutte le case, banco, casa dell'amministratore, commercio, tutto, tutti i bianchi, anche i bianchi hanno fuggito alcuni per cosa presidenza. Después de intentar clavarle un puñal a la proclamación de la independencia de Angola, la nueva táctica del enemigo es presentarse a la próxima conferencia de la OUA desde posiciones de fuerza. Para ello se plantea apoderarse de toda la línea del ferrocarril que une a Zaire con el Atlántico y unir las fuerzas surafricanas y de la UNITA con las de Zaire. Los patriotas tienen que impedir a toda costa que este objetivo se cumpla.
Teixeira de Souza es la ciudad que está en el extremo oeste de Angola, junto a la frontera con Zaire. Desde aquí comienza la línea del ferrocarril que se extiende 1.200 kilómetros por Angola. Los jefes de las FAPLA se reúnen para tomar medidas ante el inminente peligro. Las decisiones tienen que ser tan certeras como rápidas. Los nuevos refuerzos que se han ido situando en Cabinda permiten enviar a Enrique de Carvalho por vía aérea 2 batallones para apoyar la defensa del ferrocarril. El abastecimiento de las fuerzas que combaten en el frente este se lleva a cabo con el Il-18 de Cubana de Aviación, haciendo un recorrido de no menos de 800 kilómetros de distancia. Para esta sola misión en el frente este, el Il-18 ha llegado a realizar hasta 45 vuelos. Es de destacar el infatigable papel que jugaron el avión Il-18 de Cubana de Aviación y sus tripulantes en el curso de la guerra. Los combates en el frente este para defender la línea de ferrocarril serán prolongados y tensos. La firme actitud de angolanos y cubanos frustran finalmente los planes del enemigo. El puente internacional que une a Zaire con Angola ha sido destruido. En poder de las fuerzas patrióticas permanecen 80 kilómetros de la estratégica vía férrea. Por el frente norte, las FAPLA han seguido la ofensiva hacia Negache y Carmona. Una columna mecanizada se traslada desde el frente sur hasta el frente norte. Esta travesía de más de 700 kilómetros es realizada solo 2 días y medio. El día 3 de enero, a las 7 horas, comienza el avance de la columna motomecanizada en dirección Negache-Carmona. El enemigo resiste con morteros en el aeropuerto de Negache. La sorpresa es el factor principal en la toma de Negache. En pocas horas los patriotas se apoderan de la ciudad y del aeropuerto. No, por allí, tiene que ser por allá. A las 10:30 horas del 4 de enero se realiza la preparación artillera sobre Carmona. A las 11 horas comienza el avance de la columna. A las 12 horas es tomado el aeropuerto y la ciudad de Carmona queda en manos de los patriotas. Carmona fue el nombre que los colonialistas se pusieron a esta ciudad. De aquí en adelante volverá a tener para siempre su verdadero nombre, Huiche. Con las victorias obtenidas por las FAPLA en Huiche y Negache, el ejército enemigo en el frente norte ha quedado completamente desarticulado. Las pocas fuerzas que logran escapar se encuentran en retirada desordenada. Son capturados más de 1000 prisioneros y miles de armas.